Hola, hoy vamos a meternos de lleno en las complicaciones agudas de la diabetes. Y ojo, no hablamos de problemas a largo plazo, sino de auténticas emergencias médicas, de esas que pueden ocurrir en cuestión de horas y que exigen actuar, pero ya. Todo este análisis se basa en lo que se aprende en el módulo 12 del Diplomado en Diabetología. La pregunta clave es esta: ¿qué pasa realmente cuando ese equilibrio tan delicado que es la diabetes se rompe? Y se rompe de forma catastrófica. Y no es una pregunta teórica, es una cuestión de vida o muerte que define las crisis que vamos a ver ahora mismo. Para que nos hagamos una idea de lo que hay en juego, empecemos con una cifra que impacta, hasta un 25%. Esa, así de cruda, es la tasa de mortalidad que puede tener la cetoacidosis diabética, o DKA, en lugares donde no hay un manejo adecuado. Este número, por sí solo, ya nos dice la gravedad del asunto. Venga, pues vamos con el primer gran protagonista de estas crisis, la cetoacidosis diabética. La vamos a llamar la crisis ácida y es una emergencia súper común y, como veremos, muy peligrosa. A ver, ¿qué es exactamente la DKA? Pues es una emergencia provocada por una falta gravísima de insulina. Sin insulina, la glucosa no puede entrar en las células para darles energía. El cuerpo, entonces, cree que se está muriendo de hambre, entra en pánico y empieza a quemar grasa a lo loco. El problema, que esta quema de grasa genera unos residuos tóxicos, las cetonas, que son ácidos y que literalmente envenenan la sangre. Y de ahí sale la famosa tríada: azúcar por las nubes, cetonas y acidosis. Aquí vemos cómo se clasifica la gravedad, y el punto clave no es solo cuánto sube el azúcar. Hay que fijarse bien en el pH arterial. Según los criterios de la ADA, un pH por debajo de 7,15 ya indica una DKA severa. ¿Y por qué es tan importante? Porque una acidez tan extrema desbarata todas, absolutamente todas las funciones celulares del cuerpo. Es el nivel de acidez lo que de verdad nos dice el peligro inmediato. Perfecto, pues ahora pasamos a la segunda gran crisis, el estado hiperosmolar hiperglicémico, o HHS. Si la DKA era la crisis ácida, el HHS es, por encima de todo, la crisis de la deshidratación extrema. Aquí el mecanismo es diferente. En el HHS todavía queda un poquito de insulina circulando. A ver, no es suficiente para controlar el azúcar, pero sí es justo lo necesario para evitar que el cuerpo entre en ese modo pánico de quemar grasa. Por eso no hay acidosis. El gran problema aquí es que el azúcar se dispara a niveles astronómicos. Hablamos de valores por encima de 600. Y esto obliga a los riñones a intentar eliminarla, arrastrando con ella cantidades enormes de agua. Y estas cifras, lo resumen a la perfección. Una glucosa por encima de 600 y un pH normal. Pero el dato clave, el que define todo, es la osmolaridad, por encima de 320. La osmolaridad es, para que nos entendamos, una medida de cómo de concentrada está la sangre. A este nivel, la sangre está espesa, casi como si fuera un jarabe, por culpa de esa deshidratación tan brutal. Venga, para que quede súper claro, aquí tenemos la comparación directa. DKA es igual a acidosis, cetonas y un azúcar alto, pero no tan extremo. El HSS, en cambio, es azúcar por las nubes, deshidratación masiva, osmolaridad disparada y, lo más importante, sin una acidosis que merezca la pena mencionar. Son, como vemos, dos caminos totalmente distintos hacia una misma catástrofe metabólica. Y ahora vamos a explorar una tercera crisis, una que es mucho más reciente y sobre todo más sigilosa, la cetoacidosis diabética euglucémica, o EUDK. Podríamos llamarla la crisis fantasma, porque es pero que muy fácil no verla venir. Aquí está la paradoja que la hace tan sumamente peligrosa. Se puede tener una cetoacidosis gravísima, con todo el peligro de la acidosis, que ya hemos visto, pero con los niveles de azúcar en sangre normales o apenas un poco elevados. Esto rompe por completo la regla que acabamos de aprender de que la cetoacidosis va siempre de la mano de un azúcar altísimo. ¿Y quién es el culpable de este lío? Pues principalmente una clase de fármacos llamados inhibidores del SGLT2. Lo que hacen estos medicamentos es forzar al riñón a eliminar glucosa por la orina y así bajan el azúcar en sangre de forma muy eficaz. Pero ahí está la trampa. Si esto se combina con un factor de estrés como una cirugía o una infección, el cuerpo puede empezar a producir cetonas a niveles peligrosos, mientras el nivel de azúcar sigue pareciendo normal. La crisis queda totalmente enmascarada. Bueno, dejamos ya el extremo del azúcar por las nubes para viajar justo al polo opuesto, que es igual de peligroso, la hipoglucemia. Si las otras crisis eran de combustible tóxico, esta es sin duda la crisis del apagón energético. La hipoglucemia severa se define como una bajada de azúcar tan bestia, por debajo de 54 miligramos por decilitro, que provoca un deterioro cognitivo grave. La persona es incapaz de tratarse a sí misma, necesita ayuda sí o sí. El cerebro literalmente se está quedando sin gasolina. Se pasa de los síntomas de alerta, como los temblores o el sudor, a la confusión, las convulsiones o incluso el coma.
Por suerte, si la persona está consciente, tenemos una herramienta súper práctica, la regla del 15-15. Es muy sencilla, consiste en tomar 15 gramos de hidratos de carbono de acción rápida, un zumo, unas tabletas de glucosa, esperar 15 minutos y volver a medir. Y esto es crucial porque así se evita la sobrecorrección, que es muy típica y que nos podría llevar a un pico de azúcar justo después. Pero, ¿y si la persona está inconsciente? Aquí ya estamos hablando de una emergencia médica con mayúsculas. Si no hay una vía intravenosa, la opción es el glucagón, ya sea inyectado o con los nuevos aplicadores nasales. El glucagón básicamente le da una orden al hígado para que libere toda la glucosa que tiene guardada. Si sí hay una vía, la dextrosa intravenosa es la opción más rápida y directa, porque le mete el azúcar directamente en la sangre. Hemos hablado mucho de cómo manejar las crisis, de cómo apagar los fuegos, pero el objetivo final, el más importante de todos, es evitar que ocurran. Así que ahora pasamos de la reacción a la prevención. La prevención se apoya, por así decirlo, en 4 pilares. El primero, la educación. La persona con diabetes tiene que ser una experta en reconocer las señales de alarma. El segundo, la tecnología. Los monitores continuos de glucosa con alertas que predicen lo que va a pasar son una auténtica revolución. Tercero, optimizar la medicación para que sea más segura. Y por último, el apoyo psicosocial, porque manejar la diabetes es también una batalla mental y emocional. Y esta frase resume la filosofía a la perfección. El tratamiento más efectivo para una emergencia diabética es aquel que nunca tiene que administrarse. Todo el conocimiento, toda la tecnología tiene que estar al servicio de ese único objetivo. Y para terminar, una reflexión que queda en el aire. En esa búsqueda del control perfecto, el manejo de la diabetes es como caminar sobre la cuerda floja. La gran pregunta es, ¿cómo equilibramos esa balanza para que las mismas herramientas que usamos para prevenir una crisis, la insulina, los fármacos más modernos, no se conviertan sin querer en la causa de la siguiente? Ahí está el verdadero reto del manejo moderno de la diabetes. Gracias por habernos acompañado.